Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, allá en su familia, en su casa. Vamos a continuar con el estudio de discipulado en familia. Estamos tocando el tema de reviviendo la reforma. ¿Por qué es necesario que la iglesia en este siglo experimente una nueva reforma? Y habíamos mencionado que en el siglo XVI la iglesia había llegado a un punto donde no estaba cumpliendo con su propósito de expansión y de transformación que tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la espiritual, la económica, la social, la política. Todas las áreas deben ser afectadas. Así que si la iglesia no estaba cumpliendo con ese propósito, Dios permitió que se levantaran hombres que, indagando en la profundidad de las Escrituras, trajeran la verdad de la palabra para poder experimentar una mayor transformación. Así que en esta lección de revivir la reforma, los reformadores fundamentaron toda su tesis en tres clamores, así le llamaron ellos, tres clamores: el clamor teológico, el clamor económico y el clamor político. Ahora, lo habíamos visto en la clase pasada a través de un triángulo, donde los tres temas funcionan como un solo objeto, es decir, no puede existir el mensaje de transformación si no tiene estos tres temas importantes, que es el teológico, el económico y el político. Hoy vamos a tratar de explicar y entender en qué consiste el clamor teológico, que es el fundamento para la transformación de la sociedad. Y en el clamor teológico, los reformadores, particularmente Martín Lutero, resumió todo su mensaje respecto de lo que dice la palabra de Dios en algo que se conoce como las 5 solas. Entonces tenemos aquí resumidos en esta imagen las 5 solas. Primera es sola scriptura, que quiere decir solo escritura, nuestra autoridad final. La segunda es sola fide, que quiere decir solo fe. Nosotros creemos en la justificación por la fe. La tercera es sola gratia, que quiere decir solo gracia, salvación por gracia, no por obras. La número 4, solus Christus, que significa solo Cristo. La obra de Cristo es suficiente y es solo por Cristo que nosotros podemos ser salvos. Y la quinta sola es soli Deo gloria, que significa solo a Dios la gloria. ¿Por qué Martín Lutero expuso todo su clamor teológico en estas 5 solas? Estas 5 solas defienden lo que dice la palabra de Dios, que era contrario a lo que estaba diciendo y viviendo la iglesia en ese momento. Entonces, es necesario que nosotros analicemos en qué consisten estas 5 solas que tienen que ver con el fundamento de la palabra. La primera, que es solo escritura, recordamos lo que dice San Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si hacemos un poquito de historia, recordaremos que la palabra de Dios en ese tiempo, cuando iniciaron los reformadores, era prohibido leer la Biblia por la gente del pueblo. Estaba prohibida la lectura de la Biblia. Solo la leían los que estaban ministrando en la iglesia. En este caso, recordemos que era la iglesia católica. Así que la gente no tenía acceso a la palabra. Y si no tiene acceso a la palabra, entonces no conoce por sí misma la verdad. Es posible que hoy estamos experimentando algo similar. No porque esté prohibida la palabra, no porque esté prohibido que la leamos, sino porque las mismas personas, nosotros mismos, seres humanos, estamos tan ocupados en otras cosas que no nos damos el tiempo ni le damos la prioridad a leer la palabra.
¿Será que estaremos en las mismas circunstancias que en el siglo XVI? Pasemos a la segunda sola. Solo fe. Y leemos en Romanos 1:17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces había una serie de cosas que le permitían a las personas en ese entonces del siglo XVI que pudieran acceder a la salvación. Y entonces ellos tenían que hacer muchas cosas para poder recibir la salvación. Era por obras, no por fe. Entonces, es muy probable que la gente se sentía frustrada porque no eran suficientes las obras que hacía para recibir esa salvación. Y entonces, hoy en día estamos experimentando mucho un mensaje que corre en este tiempo posmodernista, en que es necesario que tú hagas obras para que seas una buena persona y tengas derecho al cielo, tengas derecho a la salvación. No sé si estaremos regresando a ese mismo momento del siglo XVI, donde la iglesia del siglo XXI está dándole más importancia a las obras para la salvación de las personas que a su misma fe. Por eso es necesario recordar estas 5 solas que tienen que ver con una mayor transformación que experimentó la sociedad en ese tiempo. La tercera, solo gracia. Dice Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y también leemos otro versículo en Efesios 2:8 y 9 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la iglesia en ese tiempo estaba experimentando un abuso, porque la iglesia o la gente del pueblo, la gente que se reunía, que seguía a Dios por medio de la fe, resulta que necesitaba hacer muchas obras para poder tener derecho a la salvación. Primero, no era considerada su fe. Segundo, tenía que hacer obras. Y la Iglesia Católica en ese tiempo empezó a practicar lo que se le conoce como las indulgencias. Es decir, tenías que pagar algo para poder tener tu salvación o tener acceso a tu salvación. Entonces, la iglesia empezó a lucrar con la fe. Mucha gente creyó eso y pensaba que por comprar o pagar podía tener acceso a su salvación. Algo parecido me dice que estamos viviendo en este tiempo, donde muchas iglesias están lucrando con la fe y están abusando de la gente. Yo no sé si alguno ha experimentado eso o si alguno estuviera haciendo eso con alguien más, haciéndole creer que necesita pagar para ser salvo. No, la salvación es por gracia, no es por obras. Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Y porque Él nos ama, y aunque no nos lo merecemos, Él nos da la salvación cuando aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La siguiente sola, es la cuarta, es solo Cristo. Leemos en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque fue el único que pagó el sacrificio que era necesario para que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Y muchas veces en el transcurso de la historia de la iglesia
han puesto un intermediario entre Dios y el hombre, y no ha sido precisamente Cristo. Han llamado a otros el puente más grande o el único puente para llegar a Dios, poniendo a un hombre, no a Cristo. Eso le pasó a la iglesia en ese momento. Por eso Martín Lutero, él dijo, solo Cristo es el medio para acceder a la salvación. Ningún hombre, solo Cristo. Habría que pensar y meditar, ¿quién es mi medio de salvación? ¿Está afincada en Cristo mi medio de salvación? ¿O yo estoy haciendo de mi medio otra cosa? ¿Mi esfuerzo? ¿Mis obras? ¿Mis recursos? Tendríamos que analizar eso, porque si no, entonces necesitamos vivir una reforma nuevamente. Y la última sola, que es solo a Dios la gloria, diciendo amén. La bendición, dice Apocalipsis 7:12, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y amén. Y esto es por mencionar un versículo, pero hay varios versículos en la Biblia donde se nos declara sin lugar a dudas que el único que se merece la gloria es Dios, el creador del cielo y de la tierra. Hubo intentos de la iglesia en ese entonces de que la gloria la recibiera un hombre, o que la gloria la recibiera la misma iglesia, la misma institución. Hoy es muy dado que queremos levantar a las personas o levantar a las instituciones y, utilizando un lenguaje un poquito más conocido, levantar a ministerios y hacerlos reconocidos, cuando el único que se merece toda la gloria es Dios. ¿A quién le estoy dando la gloria yo en este tiempo? En el lugar a donde yo voy, donde yo me congrego, ¿a quién le doy la gloria? ¿Se la estoy dirigiendo a una persona, a una institución o a Dios? Precisamente, antes de llegar a un tiempo de plática, de diálogo en familia, me gustaría que vieran este video que nos resume en pequeños dibujos lo que significan estas 5 solas de la Reforma Protestante. Vamos a ver el video y luego continuamos. Nuestro Dios, defensa y
Muy bien, para finalizar esta clase tenemos un diálogo basado en lo que ya escuchamos y en lo que ustedes pueden haber repetido. Si gustan, pueden regresar el video y escuchar el resumen de las 5 solas para que podamos dialogar todos. Ahí está papá, mamá, los hijos, la tía, la abuelita, quien esté ahí en la casa, vamos a dialogar. Miren, la primera pregunta es, en la práctica actual, ¿cuál de estas solas se sigue quebrantando? ¿Cuál de estas 5 solas se sigue quebrantando? ¿Y cómo? Así que los papás pueden preguntarle a sus hijos y juntos en familia dialogar si hay algo de esas 5 solas que no estamos viviendo. Y la pregunta número 2 es, ¿en cuál de estas solas debo vivir como vivieron los reformadores? Es decir, cada quien de manera personal va a analizar en cuál de estas 5 solas o de estas 5 declaraciones yo personalmente no estoy viviendo. Porque esto es como un resumen del evangelio, del fundamento de la iglesia, del mensaje de transformación de la palabra de Dios. Y si en alguna de ellas yo no estoy viviendo, yo tendría que identificarlo, pedirle perdón al Señor y empezar a vivir realmente como dice la palabra de Dios. Esa es la intención de esta clase, que nosotros establezcamos el fundamento de lo que creemos de acuerdo a la palabra de Dios y que lo vivamos, porque no tiene mucho sentido si yo lo creo, pero no lo vivo. Eso fue lo que le pasó a la Iglesia Católica. Muchas cosas las creían, las declaraban, las anunciaban en las homilías, en las misas, en las predicaciones, pero la vida de las personas era completamente diferente a lo que decían. Parece que eso mismo está sucediendo hoy. ¿No será que la familia que está de mi vecino ha escuchado tantas veces lo que yo le he predicado, pero me ve vivir? Y es posible que no tenga ganas de acercarse a Dios porque me ve como estoy viviendo. Esa es la intención de esta segunda pregunta. Es una pregunta personal. Así que los niños se la pueden hacer. ¿Hay algo que estoy haciendo que no es correcto de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? O alguno de los adultos. Y después de que se contesten estas preguntas, vamos a hacer un tiempo de oración. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir lo que creemos. Porque es la base para lograr una transformación en las demás áreas de nuestra vida. Yo no puedo cambiar mi vida económica, no puedo cambiar mi vida en lo social, no puedo cambiar mi vida en lo emocional, si mi vida en lo que creo no lo vivo. Es imposible experimentar una transformación integral. Por eso es el fundamento de la transformación. Lo que creo de la palabra de Dios lo tengo que comenzar a vivir. Dios les bendiga, nos vemos en la siguiente lección.